Efesios capítulo 2, versículo 1, nos vamos para ahí, por favor, vamos a tomar ese pasaje como inicio, amados hermanos, a este hermoso mundo hermosa aventura de tratar de, o experimentar lo que realmente es la vida cristiana, nuestros primeros pasos. Amén. ¿Qué es la vida cristiana? ¿Quiénes somos nosotros delante de Dios? ¿Qué ha pasado con mi vieja naturaleza, con mi vieja vida, con mi antigua vida, con mi vida pasada? ¿Cuál es realmente la obra de Dios redentora en nuestras vidas? ¿Qué nueva vida es la que Dios nos da a cada uno de nosotros? ¿Será que si nos portamos bien, será que vamos al cielo? ¿O cómo es que nosotros tenemos la vida eterna? Son preguntas, amados hermanos, que quedarán contestadas en estos cursos, amados hermanos. Y los que gusten tomar nota, pues excelente. Y los que no, amado hermano, pues por eso es necesario que traten de, no de contestar, hermanos, porque si usted contesta por contestar, hermanos, pues usted mismo es el que impide aprender más de la palabra de Dios. Así es que mi consejo, hermanos, que en su casa, en familia, es muy bonito que en familia pues empiecen a comentar, empiecen a tratar de contestar las preguntas. Y bueno, la idea es que todos nos gocemos y que todos juntos aprendamos. Y Él os dio vida a vosotros, o sea, nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales estuvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos que no obedecen a Dios. Padre, que estás en gloria, Señor, en el nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Gracias por tu palabra, Señor, porque es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos que penetra, Señor, hasta las coyunturas de los tuétanos, Señor, de nuestros cuerpos. En el nombre poderoso de Jesús te pedimos que traigas palabra fresca, palabra revelada, palabra que exalte y bendiga tu nombre y sobre todo que tu Espíritu Santo de Dios nos inunde con tus sabidurías, Padre, para que nosotros podamos tener entendimiento y aprendamos juntos, Señor, a conocerte más y más en esta noche, porque de hoy en adelante jamás seremos los mismos. En el nombre de Jesús, Señor, me quito de este lugar, no de tu presencia, pasa el carbón encendido y sé tú el que nos hables a todos nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, mi Dios. Amén, Jesús, y amén. Pues ciertamente, amados hermanos, como lo acabamos de leer, ciertamente cada uno de nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Se vale hacer preguntas cortas, contestaciones cortas, que vayan con referente al tema. Amén. Ciertamente nosotros estábamos muertos en delitos y pecados porque dice la palabra de Dios, dice en Romanos, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Amén. Sí, mi Dios. Ya. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados porque la paga del pecado es muerte. Cuando Adán y Eva pecaron, ciertamente ellos fueron expulsados del paraíso porque pecaron delante de Dios. Lo que nos separa de Dios es el pecado. Por eso nosotros al pecar, al no conocer a Cristo, nosotros estábamos separados de Dios y nuestra vieja manera de vivir, nuestra vida pasada era una vida de pecado que gobierna hasta el día de hoy el príncipe de la potestad del aire, que el Señor lo reprenda, que es Satanás. Amén. Romanos 3:23 lo dice que claramente, por cuanto todos nosotros pecamos, estamos destituidos. ¿Qué significa ser destituido? ¿Alguien sabe? Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Correctamente. Destituido, amados hermanos, en otras palabras, es cuando usted no tiene derecho a estar en la casa del Padre. Fuiste desechado, fuiste sacado de la casa del Padre, como lo vemos claramente en el libro de Génesis, cuando fueron expulsados Adán y Eva. Adán y Eva, amados hermanos, fueron expulsados a causa del pecado. Amén. Fueron destituidos y Dios no les permitió volver a regresar al Edén. Fueron destituidos y puso 2 ángeles para que no pudieran volver a entrar al paraíso porque habían pecado. Y el Padre, pues usted sabe la historia, lo cubrió de pieles. Amén. Porque ellos habían vestido con hojas de higuera. Amén. Juan capítulo 3:18 dice, el que en él cree no es condenado. Cada uno de nosotros hemos creído en Dios y al creer en Dios ya no somos condenados. ¿Por qué? Porque hemos creído en el único Hijo de Dios, que es nuestro Dios.
poderoso, el Hijo de Dios. Sabemos que Jesucristo es el mismo Dios, pero es encarnizado en nosotros, personificado como Hijo de Dios. Amén. Y que gracias al sacrificio que Él hizo en la cruz, es lo que nos conecta al Padre nuevamente. Por eso dice que si nosotros creemos en Él, no estamos siendo condenados. ¿Condenados a qué? A la muerte. ¿Y qué muerte? ¿La muerte física? La muerte espiritual. ¿Por qué la muerte espiritual? Amados hermanos, porque todos los que no conocen a Cristo, todas las personas que caminan allá afuera sin Cristo, amados hermanos, son personas que lamentablemente son muertos vivientes, porque no han nacido del Espíritu de Dios, no han nacido nuevamente. ¿Por qué? Porque están muertos en sus delitos y pecados. A lo malo le llaman, bueno, vete a parrandear, vete a bailar, drógate, haz esto, roba, haz el otro, haz esto, orgullo, vanidad, ponte una minifalda corta, cosas, ¿no? Y pues ellos dicen, está bien, ojo por ojo, diente por diente. Amén. O sea, lo que va en el mundo, corriendo, como címbalo detonante, como olas del mar, es lo que las personas se caminan allá afuera sin conocer a Cristo, caminan como muertos espiritualmente. ¿Por qué? Porque no saben a dónde van, saben de dónde vienen, pero no saben hacia dónde van. No saben que hay esperanza en su vida, piensa que simplemente es lo que la ciencia te dice, nacer, desarrollarte, nacer, crecer, desarrollarte y morir. Es lo que dice la ciencia, naces, creces y te mueres. Pero para nosotros, amados hermanos, dice la palabra de Dios, que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, como lo acabamos de leer en Efesios capítulo 2, y que ahora ya no estamos muertos, que ahora nosotros vivimos, porque estábamos, habla en tiempo pasado. Quiere decir que en este tiempo presente ya no estábamos muertos, sino estamos ahora vivos. Usted y yo estábamos muertos antes de venir a Cristo, porque en Juan 3:18 dice que el que cree en Cristo, en que cree en Jesucristo, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no cree en el Hijo de Dios. Muchos allá afuera, amados hermanos, saben que blasfeman en contra de Dios, blasfeman en contra de Cristo, se burlan de los cristianos, se burlan de ciertas religiones, se burlan de la Biblia, queman hasta Biblia, se hacen tantas cosas porque no han sido quebrantada ese yugo o esa venda de sus ojos. Ellos siguen caminando y piensan que la vida que están llevando es una vida correcta. Usted y yo tenemos el privilegio de estar aquí reunidos en esta casa para conocer a Dios, porque Dios ya perdonó tu pasado. Ahora estás viviendo un presente, y el presente que estás viviendo, amado hermano, es un presente que ya Dios, todos los delitos que cometiste, todos los pecados que cometiste, ya Dios los perdonó, porque estábamos muertos en delitos y pecados. Ahora ya no estamos muertos. Ahora usted no huele a muerto, sino huele a vida. Porque Cristo, mire, el que en Él cree no es condenado. Si nosotros creemos en Cristo, no somos condenados. Dice Jesucristo mismo, yo soy el camino, la verdad. Entonces nosotros solemos a vida. ¿Por qué? Porque si ciertamente creemos en Él, no somos condenados. ¿Condenados a qué? Condenados a no merecer los privilegios de ser llamados hijos de Dios. Usted y yo tenemos la autoridad y el privilegio de ser llamados hijos de Dios al haber aceptado a Jesucristo. Porque es un privilegio ser hijo de Dios. Porque usted sabe que si es hijo de Dios, usted tiene un Padre poderoso, un Padre suplidor, un Dios que todo lo puede, un Dios que todo lo sabe y un Dios que en todo momento va a estar dispuesto a ayudar. Tiene un amor incondicional para cada uno de nosotros. Quiere decir que a pesar de lo que usted haga, a pesar que si usted peca, a pesar de todo lo que usted sigue haciendo o no quiere entregarle a Dios, a pesar de todo eso, Dios siempre está con la mano estirada para ayudarlo y sacarlo del lodo cenagoso. Aunque muchas veces no queremos, pues. Pero Él siempre está presto. ¿Por qué? Porque nuestra vida pasada la ha tomado Cristo Jesús, puesto que usted y yo aceptamos a Cristo y creemos en Cristo. Entonces, como creemos en Cristo, pero nos seguimos cayendo, entonces Dios, como dice, creen en mí, aunque estés muerto, vivirás. Entonces, Él tiene que ayudarte por amor a nosotros a salir de ese estado que estamos, ese estado de muerte. Podemos estar muertos en diferentes áreas de nuestra vida. Amén.
Muchas personas que son cristianas, por ejemplo, poner un ejemplo, viven con una amargura terrible. Amén. ¿Por qué? Porque es necesario que Dios mismo empiece a restaurar y a sacar del lodo esa área que está en la persona para poder esa persona ser feliz. Porque lo que Dios quiere de nosotros, amados hermanos, es que seamos felices. Por cuanto todos pecaron, pero si usted ha sido, y están destituidos de la gloria de Dios, pero si usted y yo estamos siendo justificados al pecado, entonces quiere decir que ya no estamos desechados de la gloria, sino ahora tenemos acceso, ¿cómo es? Acceso a la gloria de Dios por medio de Jesucristo. Quiere decir que tenemos entrada a Dios por medio de Cristo. Amén. ¿Preguntas? Nadie. Prosigamos. La obra de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 4 y 5 dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Una vez más dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia. Entonces, dice la palabra de Dios que no es porque como otras religiones tradicionales dicen que si te portas bien te vas a ir al cielo. No. Acá dice, amados hermanos, que por la gracia de Dios, por un regalo inmerecido es que nosotros somos salvos. ¿Qué significa la palabra salvo? La palabra apartado. Por la gracia de Dios hemos sido apartados del mundo de allá afuera, porque déjeme decirle, aunque usted quiera regresarse a pecar, ya no va a pecar a gusto, porque no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios parece que le pega en el corazón unos ganchos bien buenos y le hace decir, ¡no! Porque eso es real, a todo no sucede. Amén. Cuando uno está a punto de hacer algo, como que el Espíritu Santo te dice, no, no tienes que hacerlo, estás haciendo lo incorrecto. Y gloria a Dios por eso, porque antes no nos hablaba Dios. Antes lo que decíamos creíamos que era lo correcto. Ahora que somos hijos de Dios, tenemos derecho a la gloria de Dios. Al tener derecho a la gloria de Dios, o sea, gloria, sobrenaturalidad de Dios, esa sobrenaturalidad de Dios es el que te va a guiar en tu corazón, que es el Espíritu Santo de Dios, a caminar correctamente delante de Él. Amén. ¿Me va entendiendo? Sí. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que nosotros siendo aún pecadores, Cristo murió por todos nosotros. Nosotros éramos pecadores, pero tanto nos amó el Padre, amados hermanos, que Cristo vino a morir por usted y por mí en la cruz. La obra de Dios es una obra redentora. ¿Qué significa obra redentora? Es una obra de redención. ¿Qué significa redención? Significa compra. Lo que Dios vino a hacer es a comprarlo a usted a precio de sangre. No por un billete, no por una obra buena, sino por su sangre. Dice la palabra de Dios que Jesucristo mismo, toda su sangre, amados hermanos, fue vertida en la tierra. ¿Por qué crucificaron a Cristo en esta forma? ¿Se ha preguntado? ¿Aló? Porque tenía que ser libre el norte, el sur, el este y el oeste. ¿Por qué lo crucificaron hace 2000 años? Porque en toda la historia de la humanidad nunca ha habido una muerte tan terrible como hace 2000 años que hacían las muertes de tortura en esa cruz. Tenía que machacar y moler la carne en la carne. O sea, ¿por qué Dios no se apareció ahorita y lo matara en una silla eléctrica? ¿Por qué no pasó eso? ¿Por qué tuvo que pasar exactamente hace 2000 años? Porque, vuelvo a repetir, porque en la historia de la humanidad, la muerte más trágica, más torturante, más horrible en la historia del humano fue hace 2000 años en esa cruz. No había hasta el día de hoy otra tortura peor que la cruz. Porque eran horas o días de agonía. Amén. Días de agonía, horas de agonía. Porque no solo Cristo fue crucificado, fueron crucificados más personajes en esa época.
Pero hablamos de Cristo porque los demás que fueron crucificados en esa época eran pecadores, eran asesinos. Y Cristo, 3 veces santo, murió injustamente por usted y por mí. Amén. Por eso es que Él tuvo que morir precisamente hace 2000 años, amados hermanos. ¿Para qué? Para derramar su sangre al norte, al sur, al este y al oeste, en la carne, matando la misma carne, mayugando la misma carne en su carne, para darnos vida a nosotros. Para que usted el día de hoy no dijera, ay, es que mi carne es mayor que yo, ay, no puedo con mi carne. Mentira, porque Cristo molió la misma carne, su carne la misma la molió para que usted sea victorioso. Por eso la palabra dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. El amor de Cristo, que fue el que murió por usted y por mí, es el que está ahora en nuestros corazones. El poder, ¿cuál poder tiene usted? El poder de la cruz, el poder que hizo que Jesucristo lo comprase a precio de sangre. ¿Y qué dominio propio? Jesucristo tuvo dominio propio porque podía haber abierto la boca para decir que vengan los ángeles y que me defiendan, pero no lo hizo. Tuvo dominio propio sobre sí mismo. Entonces, por eso es que nosotros, gracias a Cristo, tenemos un espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. ¿Por qué? Porque Dios hizo una obra grande en comprarnos a precio de sangre a todos nosotros. Efesios 2:8-9 dice, porque por gracia, o sea, por regalo, somos salvos, somos apartados por medio de la fe. Esto no es de nosotros, pues es un don, o sea, un regalo de Dios, no es por obras, no es por lo que tú hagas para que nadie crea que puede hacerlo, sino es por la pura misericordia de Dios, por un regalo no merecido. O sea que perdóneme y discúlpeme si le voy a decir esto, no quiero ofenderlo, pero si usted piensa que portarse bien va a ganar el cielo, hermano, está usted bien equivocado, porque claramente lo dice la palabra que no es porque usted se porte bien, sino es por la fe en el Hijo de Dios que nosotros vamos al cielo. Amén. Gálatas 3:26 dice Efesios claramente, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Y qué es tener fe en Cristo? Gálatas 3:26 te dice, pues todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Quiere decir, amados hermanos, que tenemos fe en Cristo Jesús y somos hijos de Dios porque creemos todos creídos ciegamente en que Cristo murió por nosotros. ¿Alguna pregunta? Si no me preguntan, me pone nervioso, hermano. Adelante de Corintios. Gálatas capítulo 3, versículo 26. Adelante de Corintios, 2 de Corintios. Uh-huh. Sí. No es por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué dice el libro de Romanos capítulo 3? Dice, la salvación, vámonos a Romanos 3:23 porque lo puedo decir mal, amados hermanos. Romanos 3, Mateo, Marcos, Lucas y Juan Hechos. Romanos lo tiene. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados. Aquí está, ¿siendo qué? O sea, siendo justificados, siendo, ¿cómo puedo explicarle la palabra justificación? Siendo excusados, siendo perdonados, podría mencionar eso gratis, por la gracia de la compra de Jesucristo, es lo que está diciendo Romanos 3:23. Fuimos justificados delante del Padre por medio del regalo no merecido en Cristo Jesús, por medio de la compra de Cristo. ¿Por qué? Por medio de la fe, porque nosotros no estuvimos presentes cuando asesinaron a Cristo. Nosotros no vivimos en la primera iglesia cristiana primitiva. Nosotros por misericordia alcanzamos en este tiempo, en el último tiempo, la misericordia de Dios. ¿Por qué? Por fe. ¿Cómo funciona eso?
La palabra de Dios dice Pablo que tira la semilla, amén. Si uno siembra la semilla, otro la riega, pero el crecimiento lo da el Señor. Quiere decir que a usted y a mí, alguien de allá afuera usó el Espíritu Santo para venirles a predicar la palabra a usted. Quizás usted le cerró la puerta, quizás usted le hizo mala cara, ahí viene el religioso, quizás usted hizo algo indebido con ellos, pero la palabra quedó sembrada ahí. El Espíritu, al que dejar la palabra sembrada, el Espíritu Santo empezó a revolucionar su corazón, a mover circunstancias o sencillamente a quebrantar su corazón para que reconociera que verdaderamente había algo más de la vida rutinaria que llevábamos. O sea, había algo más de lo que nosotros estábamos haciendo. ¿Qué estábamos haciendo? Estábamos viviendo una vida muerta. ¿Muerta en qué? Mas estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Nuestra forma de vivir era pecadora. Amén. Hasta que alguien vino y le habló de la palabra de Dios, es como ahí la venda le fue arrancada. Como por arte de magia. No es magia, pero es para que me entiendas, como por arte de magia. Algo pasó que se rompió la venda. O sea, en pocas palabras, Cristo mismo rompió y rasgó el velo para que usted pudiera entrar nuevamente a la presencia de Dios. Eso fue lo que marcó. Cuando murió Jesucristo, la palabra dice que se rompió el velo de arriba para abajo. ¿Por qué? Porque de arriba viene la salvación hacia la tierra. Y ese velo que nos separaba por el pecado entre los humanos, entre Dios que era el pecado, fue roto gracias a Jesucristo cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Entonces, eso nos hace entrar directamente a la cámara del Padre, donde solamente podían entrar personas que dedicaban toda su vida, que eran los sacerdotes, a servir a Dios. Y ahora nosotros podemos entrar. Antes no cualquier persona recibía el Espíritu Santo de Dios. Antes, como usted que va a hacer algo indebido y el Espíritu Santo de Dios le habla a su corazón, a su mente, no hagas eso. Ay, perdóname Dios mío, sí es cierto. Antes no, porque no tenían el Espíritu Santo de Dios. Ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios después de la muerte de Cristo. El Espíritu Santo fue para todo. Amén. Amén, amén. ¿Preguntas? En Cristo tenemos una vida nueva o una nueva vida cada uno de nosotros. El propósito de Cristo para venir a este mundo, según Juan 10:10 dice que Él viene como ladrón en la noche. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero Dios mismo ha venido a este mundo para que nosotros tengamos vida y tengamos una vida grande y en abundancia. Abundante es una vida mayor. Abundancia, muchos bienes, muchas cosas buenas, muchas promesas reales. Entonces, Dios vino a cada uno de nosotros para darnos una vida mejor. Recordemos que estábamos nosotros muertos en delitos y pecados y ahora vino Dios a darnos una vida excelente. ¿Cómo es que Dios nos va a dar una vida excelente? En la medida en la cual nosotros vayamos muriendo al viejo hombre, en la medida en la cual nosotros vayamos muriendo al pecado que nos gobierna, y le vayamos cediendo el derecho al Espíritu de Dios que sea el que Él gobierne ahora nuestra vida, es como ahí, amados hermanos, vamos a tener abundancia en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Ahora, el ladrón no viene para hurtar, Satanás no viene para hurtar, Satanás solo viene para hurtar, matar y destruir. El ladrón no viene. ¿Quién es el único que nos separa de Dios? ¿Quién nos robó la salvación desde el principio? Satanás. Vino a engañar a Eva y Eva fue engañada y posteriormente Adán cedió. Amén. Él vino a robarnos, amados hermanos. Él secuestró al mundo. El síndrome de Estocolmo, nacido en Estocolmo, Escocia. Amén. Sí lo conocen, ¿no? He hablado de eso con ustedes. En Estocolmo, Escocia, hubo un ladrón de bancos y secuestró a varias personas, entre ellas una cajera. Y pues secuestró a las personas porque la policía venía y se iba a dar a la fuga con los millones que había sacado de ahí en Inglaterra. Y resulta que vino la policía antes y para darse a la fuga no sabía cómo darse a la fuga y tuvo que secuestrar y agarrar y tomar reos para poder hacer a la fuga. Pero en esos reos había una muchacha que le gustó y empezó él a enamorarla ahí en ese acto.
La muchacha, por miedo a que fuera asesinada, matada, accedió a él. Entonces ahí mismo se hicieron novios en esa escena porque eran reos de muerte. Posteriormente la persona esta pues salió en libertad, no salió en libertad, salió del banco, lo arrestaron, o sea, se dio por vencido, no hubo muertos, todo bien. Pero cuando este personaje estaba saliendo, salió la cajera y le dijo, no, ¿por qué se lo llevan? Él no ha hecho nada. Suéltenlo, suelten. Y entonces le preguntaron, ¿pero por qué? Dice, porque yo soy enamorada de él. Pero ¿cómo es posible esto si fue la persona que lo secuestró? Sí, pero yo me enamoré de él cuando él me secuestró. En un estudio psicológico esto quiere decir que cuando una persona tiene miedo a ser herida, tiene miedo a la muerte, accede a los placeres o accede al derecho que tiene el raptor o el captor sobre esa persona. Es ahí donde nace el síndrome de Estocolmo. Es un problema en la mente. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy fácil. Una mujer mexicana que es golpeada y llega el marido todo borracho y le pega a la mujer y a los hijos también les pega, pero la mujer sigue con él porque lo ama. Y van y le preguntan, Panchita, ¿por qué sigue con Panchito que le da unas tundas pero buenas? Es que es el padre de mis hijos y no lo puedo dejar, es un pecado dejarlo. Bueno, y llega la otra semana borracho y le vuelve a dar otra tunda porque su cerebro está programado por el miedo que le tiene a esa persona que pueda matar a esa persona, a la otra persona. Ese es el síndrome de Estocolmo. Amén. ¿Sí me entiende cómo funciona? Y eso se sigue viviendo hasta el día de hoy en las familias, yo puse mexicanas, pero casi en la mayoría de países, México y centroamericanos, se vive cuando el hombre llega se cree muy macho, un machismo, que ese es un espíritu inmundo, cuando el macho se cree muy macho, llega y golpea a la mujer por ese síndrome de Estocolmo, por esa enfermedad psicológica, ese miedo, hace pensar que el único que es su dueño es él, y que tiene que hacer todo lo que él diga, porque si no su vida puede perecer, y se enamora de esa persona. Muchas veces sí, muchas veces no. Porque, por ejemplo, cuando nosotros vamos caminando en la calle, vamos manejando y se te aparece un espíritu, ¿te da miedo? ¿Por qué? ¿Porque sea un espíritu? No, te da miedo porque la carne es carne y la carne es de este mundo. Y como la carne es de este mundo, tiene miedo a lo que es extra de este mundo, o sea, anormal. Pero la palabra de Dios nos dice que no debe haber divorcio. No estamos en el tema del divorcio. Después se lo explico. La palabra, mire, la palabra no me quiero salir del tema, hermana, pero hay casos necesarios que sí existe el divorcio en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque Dios está a favor de qué? ¿De la muerte o de la vida? ¿Dios es un Dios de muertos o de vivos? Y si ese borracho que le pega a Panchita siempre y de repente saca sus pistolas y empieza a tirar unos tiros ahí y todos los días se repite lo mismo, ¿no puede pasar que un día más adelante le pueda dar un balazo a esa señora y a los hijos? Claro que sí. Entonces ahí la señora tiene que separarse de él. ¿Por qué? Porque está peligrando su vida y Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Muchos han caído en el error de que hasta que la muerte los separe. Claro que sí, hasta que la muerte los separe, pero la Biblia dice que el hombre tiene que estar sujeto a Dios. Y la mujer tiene que estar sujeto al varón. Claro, pero si el varón no está sujeto a Dios, tiene que sujetarse. En algunas áreas sí, en algunas áreas no. Porque hay esposos, hermanos, que son muy buenas personas, pero no son cristianos. Son real. O sea, es ahí donde Dios pesa los corazones y es ahí donde Dios da la última palabra. Pero cuando hay un divorcio, amados hermanos, ya me salió un tema, voy a volver a entrar al tema, cuando hay un divorcio necesario, tiene que haber testigos, tiene que haber pruebas y tiene que divorciarse legalmente para poder estar divorciada por la ley religiosa, digámoslo de esta manera. Cuando hay un divorcio, la Biblia dice lo que es atado en la tierra es atado en el cielo, lo que es desatado en la tierra. Entonces, si aquí se divorcian, allá ya está hecho. Amén. Pero no me vuelvo a salir del tema. Amén. Entonces, tenemos una nueva vida en Cristo. Amén. Sabemos que el ladrón no viene para hurtar, matar y destruir, para robarte tu fe en Cristo, para robarte, matarte espiritualmente, destruirte espiritualmente.
Amén. Pero cuando nosotros recibimos a Dios, a ver qué dice Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creemos en Él, ¿nos dio qué? No, nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Nos dio la autorización, la autoridad, pues. Nos dio su apellido. Somos hijos de Dios, somos hijos de Él. No somos hijos de lo que éramos anteriormente, no somos hijos del pecado. O antes no teníamos quizás padre, ahora tenemos un Padre todopoderoso. Porque usted y yo hemos creído en un Dios poderoso, hemos creído en un Dios maravilloso, hemos creído en que Él pagó en esa cruz del Calvario nuestros pecados, nuestros delitos. ¿Alguna pregunta? ¿No? Cuando nosotros recibimos a Cristo, amados hermanos, tenemos que enfatizarlo muy bien. Pasamos de muerte a vida. Pregunto, usted que ya es cristiano, ¿todavía siente que no es merecedor de ser cristiano? ¿Por qué? ¿Quién sientas? ¿Por qué si usted ya es cristiano, por qué usted siente en su corazón que no es digno de ser cristiano? Mi pregunta es ¿por qué? ¿Quién le dijo a usted eso? ¿De dónde nace eso? ¿Quién le dijo? O sea, mi pregunta es la siguiente. Habrá, no me levantes la mano, pero digo, ¿habrá alguien de nosotros que dice, yo soy hijo de Dios, soy cristiano, pero no me lo merezco? Si alguien ha pensado así, amados hermanos, esas palabras no son de Dios, son de Satanás. Porque el único, acá lo dice claramente, el ladrón no viene para hurtar, matar y viene para robar, para matar y para destruirte. Te quiere robar tu fe. Recordemos que acabamos de leer que nosotros somos salvos. ¿Por qué? El que en Él cree no es condenado. Si nosotros hemos creído en Cristo, no tenemos condenación. Ciertamente las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ciertamente hemos pasado de muerte a vida. Entonces, si hemos pasado de muerte al creer por fe en Cristo Jesús, entonces, ¿por qué nosotros nos sentimos indignos? Pues ¿no es acaso que para eso murió Cristo, para borrar tus pecados y mis pecados? Entonces, si usted se siente indigno, entonces está diciendo, Cristo murió por nosotros, pero no es suficiente para pagar mi pecado. Amén. A una pregunta. Es cierto, si Cristo dice la palabra de Dios que Él es el único mediador entre el Padre y nosotros, Jesucristo hombre, es el único que rasgó el velo que marcaba el pecado, es el único que nos acerca al Padre, el único que nos da el derecho, a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser llamados, ¿qué? Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, amados hermanos, les dio potestad, autorización de ser llamados hijos de Dios. Entonces, si ya Él te dio la autoridad de ser llamado hijo, entonces ¿por qué te sientes indigno? ¿Por qué tú dices, no soy hijo de Dios? ¿Por qué tú dices, nunca Dios va a perdonar mis pecados? ¿Para qué soy cristiano si nunca voy a cambiar? ¿Para qué esto? Si claramente dice que si tú crees, por gracia y por misericordia, Dios te perdonó tus pecados y ahora pasaste de muerte a vida y más que de muerte a vida pasaste a ser hijo de Dios. Entonces, cuando venga el ladrón, si quiere venir a robar tu fe en Jesucristo, que te diga, no, es que no tienes derecho a orar porque no eres digno, porque mira nomás tus pecadotes que tienes. Ese Satanás diciéndote a tu oído que no mereces a Cristo. ¿Habrá algo mayor que el sacrificio de Cristo para perdonar tus pecados? No lo hay, solo la sangre de Cristo. No hay otra cosa. Entonces, cada uno de nosotros, amados hermanos, si viene Satanás a recordarte los pecados que cometiste en el pasado,
El único que recuerda tus pecados es el acusador, es el diablo que quiere venir a robar tu fe para que una vez que logre robar tu fe pueda destruir tu destino, o sea, pueda destruir el camino que Dios ha trazado para ti para que posteriormente puedas morir espiritualmente a Dios. ¿Cuántos que han sido cristianos por muchos años se han quedado a la mitad? ¿Cuántos pastores, por poner un ejemplo, ahora están viviendo bajo de los puentes? Hay muchos que han votado el ministerio. Demasiados que han votado el ministerio. ¿Por qué? Porque se dejaron engañar por los pecados que habían tenido en el pasado. Pero si Dios te perdonó, entonces, ¿quién tiene el derecho a venirte a recordar tu pasado si Dios ya te perdonó? Es Satanás el que viene a decirte a tu mente, tú no eres digno porque te acuerdas de estos pecados tan graves y te acuerdas el otro. Yo creo que aquí entre nosotros no habrá un asesino como Pablo lo fue. Asesino no mataba ni uno ni dos, él mataba a grandes masas de cristianos. Y Dios lo perdonó y lo levantó como el gran apóstol de nosotros. Pregunta, ¿habrá alguien aquí que sea semejante a Pablo? Claro que no, hermanos. No hay alguien semejante a Pablo que haya cometido los graves pecados que cometió Pablo de matar a medios cristianos. Entonces, si usted no se siente digno de ser hijo de Dios, hermano, ese es un pecado el no sentirse digno de Dios porque abole, dice la palabra de Dios, la sangre de Cristo. Quiere decir que no le da importancia a la sangre de Cristo, le da más importancia al pecado. ¿Por qué le voy a dar más importancia al pecado si Cristo perdonó mis pecados y dice que si yo me arrepiento mis pecados son echados al fondo de la mar? Ahora, cuando yo empecé en los caminos de Cristo, yo iba a la iglesia y de la iglesia, amados hermanos, seguía viviendo una vida pecaminosa, fumando, tomando. ¿Por qué? Porque es un proceso, porque Dios va trabajando contigo. Claro, yo llegaba a la iglesia y, ay Dios mío, no puedo dejar de tomar, pero me gusta. Alabado así, seguía yo, porque es un proceso que Dios tiene con nosotros. Pero cuando tú reconoces delante de Dios que te gusta cierto pecado, que te gusta hacer esto, pero tú se lo entregas a Dios, Dios va a ir trabajando y componiendo las cosas para hacerte libre. Es un proceso. Ser cristianos es un proceso. Ser cristiano no es una varita mágica, ni Dios es un extinguidor que apaga fuegos. No es así. Ser cristiano, amados hermanos, es un proceso de cambios, es un proceso quizás largo, quizás no tan largo, pero en la mayoría de casos es tan largo como usted se lo proponga en su corazón, darle el derecho a que Dios venga a cambiar su vida. Amén. O sea, en otras palabras, si usted vino a Cristo ayer y hoy sigue pecando, se sigue drogando, se sigue haciendo esto, usted no deje de venir a la iglesia, usted no deje de decirle a Dios, Señor, no puedo con este pecado, yo hago este pecado, ayúdame, y que Dios va a mover las circunstancias para estar bien delante de Dios. Pero si usted se aleja de Dios, va a ser peor, porque usted ya conoce de Dios y no puede pecar a gusto. Y se aleja de Dios más y más, y Dios ahí esperándote, ¿hasta qué horas? Y ya te dije que no importa, así como vienes, yo te quiero tal y como eres, por eso morí por ti, no me importa que sigas pegando, yo te voy a ayudar, déjame que yo lo haga. Pero la mayoría de veces, amados hermanos, nosotros mismos queremos ayudarle a Dios. Ay, pues no soy digno de ir a la iglesia, pues ya no voy a la iglesia. O sea, si usted me dice, ¿habrá alguien que no haga pecado? Solo uno, pero ahora en la actualidad no hay ninguno. Cristo está resucitado, recuérdese. ¿Habrá alguien entre todo el mundo que no haya pecado? No lo hay, hermanos. Ni lo habrá. Entonces, ¿hay pecados grandes y hay pecados pequeños? No. Lo mismo es el que se roba una uva de Walmart, el que se roba un banco, es lo mismo. Es enteramente lo mismo. Pero Dios en su misericordia va trabajando en nuestras vidas para forjar en nosotros una nueva persona. En su tiempo, acomodando las circunstancias, acomodando nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de comportarnos, nuestra manera
de ser en nuestro carácter. Cuando usted, amado hermano, cuando viene el problema y usted se comporta de una manera inadecuada, quiere decir que usted tiene que rendir esas áreas a Cristo. ¿Por qué? Porque sigue muerto en delitos y pecados en esa área. Cuando venga el problema, amado hermano, usted tiene que pensar, ¿qué haría Jesucristo en esta situación? ¿Actuaría como yo? Siempre le he puesto el ejemplo del martillazo. ¿Qué pasaría? ¿Qué haría Jesucristo cuando se da un martillazo bien bueno y vas a hacer tum, tum, tum? ¿Qué pasaría? ¿Qué haría Jesús? ¿Diría las mismas palabras que usted dice? ¿Pensaría lo mismo que usted piensa en ese momento, Jesús? Yo le aseguro que no. Amén. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Alguien tiene que preguntar algo? Me gusta que pregunten y nadie pregunte. El libro de Efesios capítulo 2 versículo 10, amados hermanos. Se goza, hermano. El libro de Efesios capítulo 2 versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Para qué fuimos creados? ¿Para qué fuimos creados? Otra vez, vamos a ver, mire, nosotros no ganamos la salvación por portarnos bien, pero al venir a Cristo, nuestra obligación ahora es portarnos bien. ¿Me explico? Cuando venimos a Cristo siendo los peores pecadores del mundo. No importa, no interesa. Usted no gana el cielo por portarse bien. No interesa nada de eso. Se portó bien, no interesa cómo se haya portado. Cuando viene a Cristo, en su misericordia le da el regalo de la salvación. Amén. Pero de ahí en adelante, su compromiso es, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Caminásemos en ella, anduviésemos en ella. Quiere decir que ahora en Cristo tenemos que caminar haciendo las cosas buenas. Porque la salvación ya la tenemos. O sea, usted viene de pecado allá afuera. Cuando tiene un encuentro con Cristo, Señor, te acepto como mi Salvador, Señor, pon mi nombre en el libro de la vida. Usted pasa de muerte a vida, de vida a hijo de Dios. Ahora que somos hijos de Dios, ¿qué es lo que sucede? Que tenemos que hacer las obras buenas. ¿Qué son hacer cosas buenas? Hacer cosas buenas es hacer lo que usted y yo sabemos que es lo correcto. Por cuanto tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. No tenía que ponerme, me cubriste, no tenía dónde hospedarme y me diste posada. Hacer obras buenas. Más adelante Pablo dice, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Amén. ¿Preguntas? ¿Alguien tiene preguntas? Ya los veo distraídos, cansados. Así es que, para concluir, amados hermanos, no es por obras, no es porque usted se porte bien o no se porte bien que vamos a ganar el cielo. Si alguien viene como otras religiones tradicionales que vamos a portarnos bien para ganar el cielo, hermanos, eso es algo erróneo, eso es algo equivocado, eso es algo que no es bueno, no es cierto. El regalo de Dios y la salvación viene por parte de Cristo, viene por parte de la gracia y la misericordia de Dios, que es un regalo no merecido. Gracias a Jesucristo tenemos acceso a la vida eterna. Cuando tenemos acceso a la vida eterna, Efesios 2:10 te dice que somos creados, ahora ya somos creados, ¿para qué? Para hacer buenas obras. Entonces, si usted sigue practicando obras malas, amado hermano, quiere decir que ¿preguntas? ¿Nadie pregunta?
¿Está mal portarse bien? No, está bien portarse bien. Yo hablo que el portarse bien o el portarte mal, el portarte bien no te lleva a una salvación. No vas a poder entrar al cielo si te portas bien. Primero que te portes bien es porque Dios murió en esa cruz para darte acceso al Padre, que Él perdona todos tus pecados. Pero ya una vez que nos han perdonado y una vez que somos hijos de Dios, una vez partiendo de ahí, tenemos que empezar una vida diferente, tratando de portarnos de una manera diferente, tratándonos de portar bien. Amén. ¿Qué es portarnos bien? Hacer las cosas que usted y yo sabemos que están mal. Dejarlas de hacer. Usted y yo sabemos qué es lo que hacemos que está mal, que necesitamos quitar. Si usted se sigue enojando de una manera muy tremenda, pues ya no se enoje. Si usted no tiene paciencia, pues tenga paciencia. Si a usted le gusta gritar, ya no grite. Si a usted le gusta mentir, ya no mienta. Si a usted le gusta ver novelas, no me voy a meter. Ya no las mire tampoco, que. Amén. O sea, cada uno de nosotros sabemos lo que está mal. Porque el Espíritu Santo de Dios nos lo dice. Esto que estás haciendo no me gusta, no me agrada. Pero si quieres, hazlo, porque yo soy un caballero. Yo simplemente te digo lo que está mal. Ya es tu decisión si lo haces o no lo haces. Entonces, cada uno de nosotros, amados hermanos, sabemos qué es lo que está mal. Entonces, nosotros tenemos que portarnos bien. El portarnos bien es dejar de hacer lo que nosotros sabemos que no es lo correcto. Amén. Así es que hemos concluido esta clase, amados hermanos.